Y hoy queremos saber cómo ve todo lo que está pasando una de las personas, bueno, que tiene una perspectiva más global de la sociedad y de la evolución del ser humano. Él es el reputado paleontólogo Juan Luis Arzuaga, una de las caras más visibles de Atapuerca. De hecho, es el director científico del Museo de la Evolución Humana, que está situado en Burgos. Nos escucha desde Madrid. Buenas noches, señor Arzuaga. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo cree que ha cambiado la sociedad este año? ¿O los mayores cambios están aún por llegar? No lo sé. Bueno, esperemos que lo que esté por llegar sea la recuperación de la normalidad anterior, aunque muchas cosas habrán cambiado porque se han acelerado muchos procesos que estaban en curso, pero que con esta crisis, como todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo de la comunicación, pues ahí sí que se han producido cambios que seguramente harán que ya no sea igual algunas relaciones laborales y demás. La distancia de seguridad, esas palabras que pronunciamos a diario y que también aplicamos a diario, están cambiando nuestra forma de relacionarnos socialmente. En culturas mediterráneas como la nuestra, donde nos tocamos, nos abrazamos, nos besamos, ¿qué efectos pueden tener en nuestro comportamiento en breve? Bueno, cuesta, pero ya está pasando. Tenemos esperanza. Es decir, cualquier sacrificio se soporta mejor si se tiene una esperanza de que cambie la situación, de que mejore. Y ahora yo creo que estamos en condiciones de empezar a sentir que el final está cerca, con lo cual es el momento de... No hay que perder la tensión, hay que mantener el esfuerzo, porque ya queda poco. Usted habla de que el final está cerca. También ha dicho en alguna ocasión que la única solución para esta fatiga pandémica que sufrimos todos son las 3 Vs: vacuna, vacuna y vacuna. ¿Cree que recuperaremos después la ilusión, que cuando todo esto pase, tendremos aún más ganas de vivir y de hacer cosas? Seguro que sí. Estoy convencido. Con las vacunas se controlará la pandemia y iremos poco a poco, recuperando la normalidad y recuperando también la alegría, y volveremos a reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, y poco a poco la cosa irá, devolviéndonos la felicidad que hemos perdido temporalmente. Hablaba usted de la familia. ¿Con todo esto también se están fortaleciendo los lazos familiares? ¿Se está recuperando el valor de la familia? Pues en cierto modo sí, porque eso sucede en todas las crisis, ¿no? Cuando estamos en un momento de aflicción, de zozobra, pues nos aferramos a lo que nos proporciona más seguridad, más confianza, más consuelo, ¿no? Y claro, la familia es el consuelo que tenemos más cerca, ¿no? Entonces sí, claro, nos volvemos más necesitados y entonces pues nos aproximamos a nuestros cercanos, los sentimos, son más necesarios, nos sentimos menos, necesitamos acompañarnos en la aflicción, en el problema, y sí, la compañía consuela, desde luego. Hay dos cosas, señor Arzuaga, de esta pandemia que me consta que no le gustan nada. Una es la terminología bélica que se está utilizando para acabar con el virus, y otra es el sentimiento de culpa y de castigo que tratan de inculcarnos. ¿Por qué no le convencen ambas cosas? Bueno, la primera, para empezar, porque me parece que la terminología militar se tiene que aplicar al campo al que le corresponde, que son los conflictos bélicos, y no hace falta extenderla para dar un valor al esfuerzo y al sacrificio, por ejemplo, del personal sanitario. No hace falta decir que están combatiendo en una guerra para que apreciemos su dedicación y su trabajo y su solidaridad, ¿no? Y por otro lado, porque no es una buena descripción del problema al que nos enfrentamos. Aquí no tenemos un frente, no nos enfrentamos a un enemigo. Se parece mucho mejor, se entiende mucho mejor el problema si hablamos o si trabajamos con la metáfora de los incendios. Pero los incendios se contagian, podemos utilizar el mismo vocabulario que utilizamos para la extinción, sobre todo de los grandes incendios forestales, ¿no? Se transmiten por contagio, hay focos,
todo eso es muy parecido a lo que está ocurriendo. Hay que intentar aislar los focos y separarlos. El problema se extiende cuando, bueno, pues se diseminan cenizas o brasas o saltan chispas, y eso es lo que pasa también con la transmisión. Por eso hay que limitar la movilidad, igual que en los incendios se procura aislar los focos. Es decir, hay muchas cosas que tienen en común los incendios forestales y las epidemias, que es la transmisión, en esencia es muy parecida, es el contagio entre personas, en el caso de la pandemia, bueno, pues entre material combustible en el caso de los incendios, y que luego hay que apagarlos, y hay que apagarlos poco a poco, y hay que irlos reduciendo a focos cada vez más pequeños. Es decir, que se utiliza una táctica muy similar. Entonces me parece que se entiende mejor el problema de la pandemia al que nos enfrentamos, utilizando ese lenguaje de los incendios forestales. Y con respecto al sentimiento de culpa, como se dice en el mundo de la montaña, pues la culpa se deja fuera, uno intenta hacerlo lo mejor posible, pueden surgir problemas y accidentes, pero y se lamentan y se sufre por ellos y se compadece uno, pero hay que desterrar el sentimiento de que uno de alguna forma es culpable o ha traído un castigo por alguna conducta. Es decir, eso no excluye que tengamos que ser cuidadosos, que tengamos que prevenirnos, que tengamos que adoptar medidas, etcétera, y se cometen errores o hay que intentar evitarlos, pero el sentimiento religioso de culpa, es a lo que me refiero, o de castigo colectivo. Se oyen cosas que suenan como a castigos bíblicos, y yo creo que nos enfrentamos ante un virus y una epidemia, y entonces pues lo que tenemos que hacer es intentar superarlo, pues poniendo los medios y haciendo las cosas bien, pero el sentimiento de culpa me parece que no procede en el caso en general de las enfermedades. En el caso del lenguaje ese bélico del que hablábamos antes, bueno, sobre todo periodistas y políticos, me imagino que tendríamos que corregirlo. Bueno, en cualquier caso, el papel de la ciencia y de los científicos, que bueno, ha cobrado muchísimo protagonismo durante este año, da la sensación de que se les ha pedido, exigido más de lo que a veces pueden aportar. Todo depende de la comunidad científica, las vacunas, los medicamentos, la secuenciación del virus, las restricciones, la desescalada. ¿Son ustedes la solución universal? Porque esa es la idea que parece que se está trasladando. No. Lo de las vacunas sí, porque eso es lo que sabemos hacer, la secuenciación. Ese sí que es nuestro trabajo, pero en los problemas complejos hay muchas variables, no solamente la científica. En un problema complejo como este hay una vertiente económica, hay una vertiente, por ejemplo, de seguridad, hay una vertiente sociológica, hay una vertiente medioambiental y una vertiente económica, desde luego, una vertiente industrial. Es decir, que un problema como este no se puede reducir a unos términos puramente científicos. Es decir, que es un problema muy amplio que hay que abordar, que afecta a muchas áreas, a muchos sectores, que por lo tanto tiene que ser, como el resto de los problemas sociales, tiene que ser solucionado, abordado por la administración o por las administraciones. Es decir, que lo que no se puede caer cuando hay una situación de crisis en algún sector, recurrir a la tecnocracia, ¿no? Que lo arreglen los economistas o que lo arreglen los científicos el problema, o que lo arreglen los militares o los cuerpos de seguridad. No, todos esos servidores públicos están para aportar las soluciones que les competen en su campo particular, pero la sociedad debe ser administrada por los representantes democráticos, es decir, por los políticos, sí, por los gobernantes. Ellos son los que tienen que armonizar el papel de la economía en este problema, el papel de la ciencia, el papel de la sanidad, el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad y su intervención, por ejemplo. Es decir, que hay que abordarlo desde muchas perspectivas y, una vez más, en una democracia las decisiones no las tienen que tomar los técnicos, eso sería una tecnocracia, sino que las tienen que tomar los representantes de la sociedad. Queda claro. Vamos a hablar ya un poco de Atapuerca. Decía el consejero de Cultura de Castilla y León hace unos meses que Atapuerca es una verdadera palanca de desarrollo para Castilla y León. ¿Se sienten ustedes respaldados por las instituciones y reconocidos por la sociedad castellano y leonesa?
Bueno, con respecto a lo segundo, sin la menor duda. Y con respecto a lo primero también. Pero prefiero detenerme en la sociedad, ¿no? Porque siempre hemos contado con el apoyo y con el aliento de la sociedad, que es la que ha hecho posible estos logros y este proyecto. O sea que ha habido una sintonía absoluta. Yo tengo a veces se habla o nos lamentamos de que nuestra sociedad pues no es sensible a los temas científicos o culturales, y yo mi percepción es justo la contraria. Yo creo que la sociedad burgalesa, por ejemplo, es una sociedad sensible y culta. Lo que nosotros recibimos de la sociedad es cariño, básicamente, y simpatía, complicidad, apoyo. No sé, yo creo que podemos considerar que estos logros son logros de todos. O sea que no puedo imaginar una sociedad en la que la ciencia o la investigación pueda ser mejor acogida. No sé, tenemos el más mínimo motivo de queja en ese sentido. Y los responsables políticos pues también están ayudando. Tenemos ese museo que se ha hecho aquí, que es una gran infraestructura cultural. Es decir, hay muy pocos museos como ese en el mundo, y me parecería injusto, ¿no?, que nos quejáramos de las administraciones, hablando en general, cuando pues se han llevado a cabo obras tan importantes como las del complejo de la evolución. ¿Cuánto le queda? Las inversiones en los yacimientos. Arzuaga, ¿cuánto le queda por descubrir en Atapuerca? Porque parece que es un pozo sin fondo en restos. Sé que es una pregunta complicada, pero ¿cuánto puede durar esto? No, generaciones. Estamos hablando de generaciones. En Atapuerca hay muchísimos yacimientos. Hemos explorado algunos solo, otros los hemos excavado algo más, una parte, pero ninguno agotado, por supuesto, ningún yacimiento está ni de lejos agotado. Yo suelo decir que simplemente con lo que se ha recuperado, lo que se ha recuperado ya forma parte de las colecciones y de los fondos, es un patrimonio ingente que será investigado por científicos de todo el mundo durante siglos. Lo ya recuperado. Y lo que falta por recuperar pues es una cantidad mayor que lo que ya se ha encontrado. Es un proyecto de generaciones. Atapuerca no se va a agotar en esta generación, ni en la siguiente, ni en la otra. Por cierto, cuéntenos brevemente, antes de que nuestros tertulianos le formulen alguna pregunta, las curiosas conclusiones que hemos conocido la semana pasada de un grupo de investigadores españoles, que demuestran que los neandertales hablaban. Sí, que producían los mismos sonidos que producimos nosotros. En el habla, en el lenguaje, mejor dicho, hay dos partes. Una parte es el cerebro, que codifica y descodifica la información que se transmite por medio de sonidos, ¿no? Por medio las palabras son sonidos con significado, ¿no? Entonces, la parte semántica está en el cerebro, y eso no se estudia aquí. Pero la información se transmite por un canal, que es el canal sonoro. Y eso es lo que se ha investigado aquí. Y se ha visto que si los escucháramos, no entenderíamos lo que dicen, porque si hablan un idioma, como yo creo que hablarían, no es el nuestro, pero no sonarían como chimpancés o como simios. Lo reconoceríamos como humanos. De donde se puede deducir que si tenían un sistema de comunicación, pues tan parecido al nuestro, es como si uno sintoniza un canal de radio en un idioma extranjero, aunque no entienda lo que están diciendo, pues cabe pensar que están diciendo algo, ¿no? Seguramente que algún día serán capaces... le decía que seguramente algún día serán capaces de reproducir esos sonidos, no me cabe la menor duda. Tenemos a tres tertulianos aquí en esta mesa que, le quieren hacer alguna pregunta. Siempre es muy interesante entrevistar a Arzuaga. Silvia González. Sin duda, señora Arzuaga, buenas noches. Me gustaría preguntarle, la pandemia nos llevó a pedir auxilio rápidamente a la ciencia, y creo que la ciencia y los científicos han estado a la altura, y prueba de ello es que hemos conseguido una vacuna en tiempo récord. Pero yo no sé si usted cree que los políticos han estado a la altura con esas dificultades de hacerla llegar de forma extensiva, de forma masiva y con esas dificultades a la población, y si no cree que además esto ha sido un tirón de orejas para la clase política sobre la necesidad de seguir invirtiendo más recursos en la ciencia y en la investigación. No, esto último sin duda, por descontado.
pero no solamente a nivel español, sino a nivel europeo. Es decir, que se han visto muchas deficiencias que tiene la Unión Europea para enfrentarse a un problema de esta magnitud, ¿no? Ha habido fallos que habrá que corregirse. El descubrimiento de no una, sino varias vacunas, porque son vacunas con diferentes abordajes del problema, en el plazo de un año, porque hay que recordar que se cumple ahora un año del comienzo de la pandemia en nuestro país, es un logro sin precedentes, del que podemos sentirnos muy orgullosos. Muy orgullosos como seres humanos, ¿no? Porque esto se ha conseguido gracias a la industria y la investigación, y digamos la investigación internacional. O sea que en ese sentido es un hito, es una respuesta tan rápida que no tiene precedentes. En ese sentido es un motivo de alegría y satisfacción, ¿no? Y además que es la manera de que terminemos con esta pesadilla, con las vacunas, en plural. Bien, con respecto a la administración de las vacunas, ahí hay lo que decía antes, no todo es ciencia, hay ciencia pero también hay industria, hay economía en los problemas complejos de la sociedad, y intervienen muchos factores. Yo, en general, y en contra un poco del sentimiento popular, soy bastante, muy extendido, soy bastante comprensivo con las administraciones, con todas las administraciones. Se podría haber hecho mejor seguramente, o se puede hacer mejor, pero en términos generales me parece que en una situación, todas las administraciones digo, en una situación crítica han hecho lo que han podido. Y no sé hasta qué punto había mucho margen. O sea, yo no exacerbaría las críticas con respecto a nuestro sistema al final, porque las administraciones son nuestros representantes, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues se puede hacer mejor y hay que aprender lecciones de esta situación, pero tampoco creo que tuviesen muchas más posibilidades. Pues de un sociólogo a un sí paleontólogo... Creo, por cierto, y termino... Sí, concluya. Sí, no, quería decir que sí que creo que han mostrado preocupación y cercanía y compromiso. Lo que pasa es que esta pandemia ha sido una pandemia muy, muy dura, muy difícil, con un virus muy complicado. Sí, decía que de un sociólogo entonces, bueno, a un paleontólogo, que, bueno, algo que tiene que ver, ¿no? No sé si hay alguna ramificación, algún paralelismo hay ahí. Bien. Cayo Sastre. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Dos preguntitas muy cortas. ¿qué tal? Dos preguntitas muy cortas. Una persona como usted que mira al pasado, estudia el pasado, mira el pasado, casi vive en el pasado, ¿me entiende? ¿Qué opina de esta sociedad tan presentista? Y otra pregunta muy cortita, esta me interesa muchísimo. Yo no paro de mirar el móvil. ¿Qué miraban los tipos de Atapuerca? Bueno, pues lo que miraban nuestros abuelos, ¿no? Que no tenían móvil, incluso nosotros, no hace tanto tiempo, ¿no? Hemos vivido, no se puede decir que fuéramos menos felices cuando no teníamos móviles. O sea que, pues, nos mirábamos unos a otros, mirábamos las estrellas en el cielo y mirábamos el teatro y el cine y, bueno, y salíamos al campo, es decir, hacíamos una vida sin esta comunicación. De manera que era muy distinta la vida. Yo no me atrevería a decir que éramos menos felices por ello, pero dicho esto, no sé si la pregunta tiene demasiada importancia porque es irreversible. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, los inventos que se producen no se pueden desinventar. Cuando se inventa la agricultura y la ganadería, eso hace más felices a las personas. Podemos plantearnos en términos filosóficos, los agricultores y ganaderos neolíticos eran más felices que los cazadores-recolectores del Paleolítico. Yo diría que no, pero en todo caso da igual, porque una vez inventada la agricultura ya no se pudo desinventar. Y cuando luego aparecieron los metales, pues es inútil preguntarse si se vivía mejor en la edad de piedra, porque una vez inventados los metales, pues ya es irreversible. Y así llegamos hasta la era industrial y ahora llegamos hasta la revolución informática y la biotecnológica, que estamos olvidando, pero se están produciendo dos revoluciones en las que, por cierto, nos jugamos nuestro porvenir económico como país, es decir, que nuestro bienestar futuro en las dos revoluciones del siglo XXI, que son la biotecnología y la informática, y simplemente no se pueden desinventar.
O sea que habrá que intentar ser felices, o lo más felices que podamos, construir una sociedad lo más justa y solidaria que podamos, pero va a tener que ser con el móvil o con lo que venga luego, porque no hay vuelta atrás. No nos queda otro remedio. Elena Martín. Me encanta escucharle, señor Arzuaga, porque da titular tras titular en todas sus respuestas y como periodista pues me encanta escucharle. Pero le voy a proponer un juego de imaginación. Imaginemos que viaja en el tiempo hace un año, sabiendo lo que usted sabe ahora de la pandemia, supongamos que el resto del mundo no sabe nada. ¿Qué mensaje le gustaría lanzarle? Hace un año, bueno, pues que este virus es muy contagioso, que hay que procurar no contagiarse, que no se contagie nadie hasta que llegue la vacuna. Es más o menos lo que hemos hecho. Esperar a la vacuna o a las vacunas como solución final. Mientras tanto, intentar evitar los contagios, porque este virus se contagia muy rápidamente y tiene una letalidad alta. Así que con este virus lo único que se podía hacer, sabiendo lo que sé ahora, es intentar que no se contagie, los mayores, entre los que me incluyo, y esperar a que aparezcan, se desarrollen las vacunas y nos inmunicemos. Eso es lo que diría. Lo que diría hace un año es, bueno, aguantemos esta situación, aislémonos, en un año lo habremos empezado a superar, ¿no? Ojalá le hicieran caso, señor Arzuaga. Diría mucho, diría bueno, mucho. Más o menos lo que daría muchas claves. Bueno, más o menos lo que hemos ido haciendo, ¿no? Intentar evitar el contagio, reducir los contagios, el número de personas contagiadas, intentar salvar a los más vulnerables o aislarlos o impedir el contagio, claro. Eso se tardó, ahí es donde la reacción fue más lenta y ahí es donde se perdieron muchas vidas. Y luego en un plazo de un año pues han llegado las vacunas. Bueno. El problema es que era un juego de imaginación que había planteado Elena Martín, no hay vuelta atrás. Es un gustazo siempre escucharle, señor Arzuaga, por lo que dice y cómo lo dice. Gracias por atender a Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión. Un placer, como siempre.